Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Estados Unidos ratifica que las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro se están cumpliendo y que trabajan para la liberación de estadounidenses detenidos en el país. La Unión Europea e Irán esperan la respuesta de Estados Unidos sobre las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015. Y el doctor Anthony Fauci, el más reconocido epidemiólogo de Estados Unidos, anuncia su retiro efectivo en diciembre. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos días, América. Estados Unidos ratificó su posición sobre las sanciones al gobierno de Venezuela, advirtiendo que dependerá del cumplimiento de varias medidas para ser reconsideradas. Los detalles con Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos reiteró a los estadounidenses su advertencia de viaje a Venezuela debido a una serie de amenazas que incluyen el peligro de detenciones injustas, y el Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, afirmó que la liberación de ciudadanos detenidos por el régimen venezolano sigue siendo una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden, y en declaraciones en su conferencia diaria de prensa dijo: El régimen de Maduro continúa manteniendo una base ilícita e injusta. Varios ciudadanos estadounidenses ha sido una cuestión prioritaria para los Estados Unidos para tratar de asegurar la liberación de todos ellos. Por supuesto, algunos de ellos ya llegaron a casa en los últimos meses y desde entonces hemos continuado haciendo todo lo posible para asegurar el retorno de los que nos faltan. Consultado sobre las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen de Nicolás Maduro, Price enfatizó: Nuestras sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes, permanecerán en su lugar hasta que haya un progreso demostrable hacia el cumplimiento de las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Si el régimen de Maduro no cumple su promesa de negociar de buena fe, también tenemos el potencial de calibrar esas sanciones en la otra dirección. Sobre los estadounidenses detenidos en Venezuela, el portavoz Price aseguró y dijo textualmente: "Puedo asegurarles que estamos trabajando en estos casos como un asunto de máxima prioridad". En otra información, parte de los países de la región piden visa a ciudadanos venezolanos, una situación que afecta la posibilidad de tener acceso a solicitudes de protección. Carolina Alcalde tiene los detalles. Cada vez más países exigen visa a los venezolanos, una situación que, si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas, como expone a La Voz de América Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que considera importante que los estados receptores tomen en consideración la situación humanitaria particular en Venezuela. Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que, como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil, no están tomando en consideración esa dimensión humanitaria del problema de la emergencia humanitaria compleja que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria. Además, Luzberti advierte que la ilegalidad de muchos migrantes los deja en una situación de invisibilidad, exponiéndoles a mafias de tráfico de personas, y se convierten en víctimas que requieren atención. Analizar si se están en presencia de personas que tienen necesidad de protección internacional y activar esa protección internacional y no tratar de devolverlas como en algunos casos se ha podido ver. A principios de este año, Costa Rica, México y Belice se sumaron a los casi 100 países que piden visa a los venezolanos, una decisión cuestionada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, al considerar que pueden tener graves repercusiones para la vida de los venezolanos que buscan protección internacional en otros países de la región. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, actualmente existen más de 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, la diplomacia estadounidense podría responder en los próximos días a la oferta final de la Unión Europea para reactivar el acuerdo nuclear de Irán, informa Judith Martín Rodríguez. Luego de más de un año de idas y venidas, las negociaciones con Irán para salvar el pacto nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, podrían estar llegando a su fin. Ahora es el turno de Estados Unidos y es que las partes implicadas esperan una respuesta oficial del gobierno de Joe Biden. Durante el curso de las conversaciones, el gobierno iraní renunció a sus principales exigencias que resultaban un obstáculo para cerrar el acuerdo. Una tendencia que esperan facilite la negociación final, mientras solicitan flexibilidad al gobierno de Estados Unidos. En tanto, tras el encuentro virtual que mantuvo el presidente Joe Biden junto a los líderes de Alemania, Gran Bretaña y Francia durante el fin de semana, y con la voluntad de dar a conocer la postura de Estados Unidos y evitar así confusiones entre el pueblo estadounidense, los legisladores del Congreso y las naciones aliadas, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, enfatizó: Y puedo decirles que nuestra comunidad de inteligencia en este edificio, otros a través de la agencia interna, constantemente analizan estos problemas. Todavía es la evaluación del gobierno de los Estados Unidos que un retorno mutuo al cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto sería profundamente de nuestro interés de seguridad nacional. Paralelamente, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en declaraciones a la cadena de televisión estatal de España, Radio Televisión Española, aseguró que la mayoría de los países que participan en las conversaciones nucleares con Irán apoyan la última propuesta de la Unión Europea para recuperar el acuerdo de 2015. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Por otra parte, autoridades estadounidenses reconocen el creciente flujo de migrantes en la frontera sur con México. José Pernalete tiene el siguiente informe. El tráfico de personas es un flagelo que mantiene en constante alerta a las autoridades en todo el mundo. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional destaca que este crimen no distingue sexo, raza ni edad. Nosotros hemos visto víctimas jovencitas que son traficadas para el propósito del tráfico sexual, y hemos visto personas en sus 50, 60 que lo usan para tráfico laboral. También existe la servitud doméstica, que es el caso donde una persona está trabajando en casa, pero no trabaja las 8 horas que tiene que trabajar, lo tienen trabajando más, no le pagan. Néstor Iglesias, vocero de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, dijo a Voz de América que los inmigrantes sin estatus se convierten en principal blanco de las bandas organizadas de este crimen sin fronteras. Destacó que esas víctimas pueden convertirse en denunciantes sin temor a ser deportadas. Las víctimas obviamente tienen protección. Nosotros no vamos a deportar a un individuo, o sea, Homeland Security Investigations no deporta a nadie. Homeland Security Investigations lo que va a hacer, va a investigar al individuo, inclusivamente le va a dar estatus para protegerlos, para que puedan testificar contra el traficante. Durante el año fiscal 2021, esta agencia federal contabilizó 2.360 arrestos por este delito. El periodo anterior registró 1.746. El sur de Florida es uno de los lugares con mayor incidencia notable en tráfico de personas, de acuerdo con las autoridades federales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en otras noticias, el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, anunció el lunes que se retirará en diciembre luego de más de 5 décadas de servicio en el área de salud pública. En una entrevista a principio de mes y consultado sobre su futuro, Fauci dijo: Cuando me vaya, no voy a jugar golf. ¿Cuándo será eso? Realmente no lo sé. Tengo que discutirlo con mi familia, tengo que discutirlo con la Casa Blanca. La respuesta es no lo sé, pero cuando haga un anuncio, lo sabrán. Fauci es ahora asesor en temas de salud para el presidente Joe Biden y ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y del Laboratorio de Inmunoregulación por 54 años. Se convirtió también en el rostro de la respuesta del gobierno al COVID-19 cuando el brote estalló a principios de 2020, pero a medida que la pandemia se agudizó, Fauci perdió la aceptación del expresidente Trump y funcionarios de su gobierno cuando sus exhortaciones a mantener la cautela pública chocaron con el deseo del expresidente de volver a la normalidad y promover terapias no probadas contra el virus.
Fauci se vio marginado por el gobierno de Trump y también fue objeto de ataques políticos y amenazas de muerte, al grado que le fue asignado un servicio de seguridad para su protección. Fauci afirmó que, a pesar de retirarse del servicio federal, planeaba seguir trabajando. Dejaré estas posiciones en diciembre de este año para desarrollar el próximo capítulo de mi carrera, indicó Fauci, llamando su experiencia el honor de toda mi vida. En otra información, Kansas ratificó su intención de apoyar el derecho al aborto luego de que se hiciera un recuento manual parcial en 9 de los 105 estados que componen su territorio, en una votación que se considera histórica al ser el primer referéndum estatal sobre el aborto desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos anuló en junio el fallo Roe vs. Wade que protegía el derecho al aborto en el país. El recuento de votos fue impulsado por los activistas contra el aborto Melissa Levity y Mark Gaetsen, quien cubrió la mayor parte de los gastos, ya que este proceso solo se podrá realizar si las personas que piden el recuento tienen los fondos para cubrir los gastos de esta operación. Sin embargo, el resultado final solo varió en unas pocas decenas de votos, por lo que Gaetsen reconoció en una entrevista que era poco probable que cambiara el resultado. La mayoría de los condados lograron hacer su recuento un día antes del plazo final. Sin embargo, el condado de Johnson, que es el más poblado de Kansas, presentó demoras en el proceso de clasificación de votos y necesitó ayuda de trabajadores de otros departamentos, informó Fred Sherman, comisionado electoral del condado. Esto es casi como hacer un triatlón Ironman y tener que agregar otro maratón al final. Los votantes que acudieron a las urnas el 2 de agosto podrían escoger entre dos opciones: un voto negativo que señalaba el deseo de mantener las protecciones existentes contra el aborto, mientras un voto afirmativo le permitía a la legislatura endurecer las sanciones o prohibir el aborto. La votación, catalogada como histórica, rechazó una medida electoral que había eliminado las protecciones para el derecho al aborto de la Constitución de Kansas. Comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Estados Unidos invertirá más de $10 millones en Colombia y con el apoyo de Naciones Unidas liderará el programa de transformación de la Policía Nacional. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte. Luego de las múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional en Colombia, el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el compromiso del gobierno colombiano, lanzaron el programa de transformación integral de la Policía Nacional. Todd Robinson, subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, expresó los objetivos de la inversión cercana a los $10 millones. Para promover los derechos humanos, pero también la justicia y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger a las poblaciones vulnerables, es que INL decidió implementar una importante labor de cooperación mutua. Será un programa de 8 líneas estratégicas que tendrá como objetivo la garantía y defensa de los derechos fundamentales de la población en todas las actividades que realice el cuerpo policial. Entre tanto, Sara Ferrer, representante en Colombia del PNUD, dijo que la estrategia deberá ajustar a la policía colombiana a los más altos estándares internacionales de defensa y garantía de los derechos humanos. Para evitar abuso policial en el marco de la protesta, fortalecer las investigaciones en casos de violaciones de derechos humanos y mejorar la integración de los estándares de derechos humanos en la formación y actuación operativa de la Policía Nacional. En la misma línea, el subsecretario Todd Robinson anunció una segunda inversión de $1,5 millones en el primer centro de estándares policiales en Colombia y la región, que garantizará que las prácticas policiales cumplan con los más altos estándares profesionales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Las noticias siguen. Las dudas sobre el proyecto de reforma a la ley del Consejo de Defensa y Seguridad enviado por el gobierno al Congreso Nacional en Honduras continúan en el país. Óscar Ortiz tiene el reporte. Las reformas planteadas a la Ley Especial del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional han despertado inquietud entre los diferentes partidos políticos en Honduras, principalmente los de oposición, que denuncian que los cambios buscan concentrar todo el poder en una sola figura, que sería similar a la presidenta Xiomara Castro. Con las reformas, la nueva conformación del Consejo de Seguridad estaría integrada por el titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto con plenos poderes, y además, los cambios, según el proyecto, busca dejar fuera del Consejo a los titulares del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras. El objetivo sería recuperar la independencia de los poderes del Estado. Rafael Sarmiento, miembro del partido de gobierno e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados,
dijo que cada una de las dudas expresadas serán despejadas una a una. Seguir verificando con ellos las observaciones que tengan, las dudas que puedan tener para tener la concertación. El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para buscar su aprobación, debido a que un número mayor de parlamentarios votaron en contra al no tener claridad sobre las reformas. Por su parte, Tania Pinto, vocera del Partido Nacional, ahora en la oposición, señaló que la ley es considerada como una amenaza a la democracia. Además, crea una figura que tendría iguales poderes a los conferidos a la presidente Xiomara Castro. Se entiende el caso del secretario ejecutivo. Y Rodolfo Pastor, secretario de la presidencia, dijo que todo operará bajo la supervisión del nuevo Consejo de Defensa y Seguridad. La presidenta delega un grado de responsabilidad para que le permita a ella coordinar a nivel técnico, ejecutivo, ejecutar, valga la redundancia, la operatividad del Consejo. Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro sostendrá el miércoles la primera reunión con las instituciones que actualmente conforman el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez desistió de renunciar a su cargo y anunció que pedirá pruebas a Estados Unidos sobre las acusaciones en su contra. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, decidió no formalizar su renuncia al cargo después de que Estados Unidos lo señaló como involucrado en actos de corrupción significativos y el funcionario anticipó que solicitará a los organismos correspondientes pruebas de las acusaciones en su contra. En una reacción a esta decisión, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, consideró correcto que el vicepresidente Velázquez renuncie al cargo, aunque admitió que respeta su decisión de permanecer en el puesto. En una entrevista que concedió al programa políticamente incorrecto del canal televisivo Telefuturo, el mandatario admitió que se trata de una situación dolorosa y que no es fácil de administrar. Sí, yo creo que lo correcto es renunciar, pero respeto absolutamente su decisión. Yo no tengo facultad de destitución y yo respeto su decisión, respeto absolutamente. El aún vicepresidente Velázquez explicó en un comunicado que aún no dimitirá y escribió textualmente: he decidido no renunciar a la vicepresidencia de la República debido a que, como cualquier ciudadano paraguayo, me ampara el derecho constitucional al debido proceso y fundamentalmente la presunción de inocencia, y agregó: y lastimosamente yo creo que no existió el hecho del cual ellos me están endilgando. Yo creo que en algún momento de la información en ese lugar mintieron. El 12 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte, ex asesor jurídico de Yacireta, de participar en actos de corrupción significativos, entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en los procesos públicos. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Alexander Zverev, el subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2020, se perderá la edición del torneo que arranca el próximo lunes al seguir recuperándose de una cirugía en el tobillo derecho. Zverev sufrió desgarros de ligamentos en el tobillo durante el partido contra Rafael Nadal por las semifinales del Abierto de Francia en junio. El número 2 del mundo confirmó su baja del Abierto de Estados Unidos. El alemán de 25 años rozó la conquista de su primer título de Grand Slam hace 2 años en Flushing Meadows, pero Dominic Thiem remontó para vencerle en un desempate en el quinto set. Fue la primera vez que un hombre revirtió un déficit 2-0 en la final del torneo desde que Pancho González lo logró ante Ted Schroeder en 1949. En el ambiente del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar, detuvo recientemente a al menos 60 trabajadores extranjeros que protestaban por llevar meses sin recibir su salario y deportó a algunos de ellos, según un grupo de defensa, justo 3 meses antes de que Doha acoja la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Los hechos ocurren en momentos en los que Qatar enfrenta un escrutinio internacional intenso sobre sus prácticas laborales antes de la máxima expresión del torneo de la FIFA. Al igual que otras naciones del Golfo Pérsico, Qatar depende en gran medida de la mano de obra extranjera.
La protesta de los trabajadores hace una semana y la reacción de Qatar ante ella podría alimentar aún más la preocupación internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Durante esta semana de agosto, ya casi final de mes, las salas de cine de la cadena AMC en Estados Unidos están proyectando la película Grease como homenaje a Olivia Newton-John. La cantante y actriz hizo el papel de Sandy junto a John Travolta, quien interpretó a Danny Zuko en el musical de 1978. Olivia falleció recientemente de cáncer tras luchar décadas contra la enfermedad. La cadena AMC dijo que los boletos para Grease tienen un precio de venta de solo $5 y que parte del dinero recaudado está destinado a la investigación contra el cáncer, que muchos consideran es el legado más importante que deja Olivia Newton-John. Por cierto que las acciones de la cadena AMC siguieron el camino de las de Cineworld y el lunes cayeron 30% en Nueva York. La caída de AMC se produce en momentos en que Cineworld, propietaria de Regal Cinemas aquí en Estados Unidos, se estaría declarando en bancarrota luego de una serie de problemas derivados principalmente de la pandemia. Casi 70 años después de su partida física, Frida Kahlo llega a Broadway. Frida the Musical tiene previsto comenzar presentaciones en la ciudad de Nueva York en el año 2024 tras extensas negociaciones con los herederos de Frida. El musical está basado en el libro escrito por Isolda Kahlo, sobrina del artista, y en conversaciones personales con la familia de Frida Kahlo en México. Valentina Berger es la productora del musical, Jaime Lozano será el compositor y Nina Bieber pondrá letra a Frida the Musical. Un nuevo libro explora las complejidades de la relación de Andy Warhol con Edie Sedgwick a mediados de la década de los años 60. Alice Sedgwick Wall, hermana mayor de Edie Sedgwick, analiza la relación en el recientemente publicado As It Turns Out, Thinking About Edie and Andy. El libro se adentra en la colaboración artística de ambos y el trágico fallecimiento de Edie por sobredosis de drogas. Los dos se conocieron en una fiesta de cumpleaños para el escritor Tennessee Williams, cuando la modelo y actriz tenía 21 años y Warhol 36. Edie Sedgwick participó en varios cortometrajes de Andy Warhol. 1970, el grupo Bread llega al primer lugar de la Hot 100 con Make It With You. Su cantante principal, David Gates, escribió todos los éxitos de la agrupación, entre ellos It Don't Matter to Me, If y Everything I Own. Gates también compuso el éxito Goodbye Girl para la película The Goodbye Girl, protagonizada por Richard Dreyfuss y Marsha Mason. Mick Jagger estuvo entre el público el domingo en el Wembley de la capital británica para el concierto de Coldplay. Jagger habló en las redes sociales de lo bueno que estuvo el concierto de la banda liderada por Chris Martin. En septiembre, Coldplay se presentará en Río de Janeiro, Lima, Bogotá y Santiago como parte de su gira mundial Music of the Seers. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y me acompañó John F. Burnett y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.